En este juego del Grinch, somos aún más cascarrabias que en la película, ya que debemos cometer actos vandálicos a toda Villaquién con nuestros inventos que harán temblar a los ciudadanos. Pero no sigue la historia oficial, ya que veremos cómo el Grinch se dedicaba a estropear la Navidad de 1000 formas distintas. Y solo al final te darás cuenta cuando se conecta correctamente con la película, debido a que desde lo alto de la cima de su montaña, donde yace su cueva, el Grinch tiene una excelente idea, un poco vengativa por cierto. Quien lo acompaña es su emblemático perrito que aquí está todo tieso el pobre. El Grinch entra a su almacén lleno de planos y artefactos innovadores, que para quien no lo sabía, es como un científico que inventa cosas, más que nada mecánicas, como se mostraba en la película. Entonces se pone a repasar sus planos más maquiavélicos para ver cuál de ellos le ayudarán en sus ideales de venganza contra los Quien y su pueblo. Una de mis más preciadas armas, el lanzahuevos podridos, para que mis enemigos apesten. Se emociona tanto con las infinitas ideas que puede tener que al treparse por las cajas se derrumba y todos los planos de inventos salen volando por la entrada de la cueva hacia el exterior. No. Mientras el perro ni se mueve en todo lo que va del juego. Comienzo a pensar que es un muñeco de Max porque él ya no está entre nosotros. O nomás le dio hueva animar al pobre perrito aquí. Así que tenemos que ir a buscar todos nuestros planos. Para eso primero tenemos que encontrar una llave. Y seguidamente nos explican la mayor habilidad del Grinch. Al Grinch le gusta romper cosas con su imponente trasero. Prácticamente pega unos tremendos sentones como nadie en el mundo. Con ese culote que no, todo demuele. Así que tras aplastar varias cajas encontramos la llave para la siguiente habitación, donde ahora nos dicen que el Grinch está bien mamado, que puede mover hasta piedras gigantes. Y aquí por fin se mueve el Max. Ya tiene vida y hasta podremos utilizarlo para llegar a lugares donde el Grinch no puede. Así que conseguimos otra llave y me gusta que el juego tenga la misma esencia que la película, ya que existe un narrador en tercera persona que lo hace por medio de rimas. El Grinch utiliza un arma de la que planos no existen. Su aliento pestilente que ningún Who resiste. Además de mi narración, claro está, somos dos narradores. A ver si no se siente muy raro el video. Nuestro amigo el sapo verde tiene un invento para que él solo pueda abrir ciertas puertas. En este caso es un detector de aliento. Tiene los dientes tan podridos y nunca se los lava, por lo que si te habla de cerca hasta la tumba te clava. ¿Es usted el Grinch? ¿Puede pasar? Bajamos a la cueva y nos encontramos con su máquina que controla todos sus inventos, donde ya tiene creado muchos métodos de transporte que lo mandan a diferentes partes de la ciudad para poder hacer sus maléficas hazañas. Nos metemos a la primera para ir directitos a Villaquién, donde están en fechas navideñas y debemos de romper los regalos mientras causamos grandes destrozos. Pero en vez de que los niños nos tengan miedo, nos persiguen. Nosotros les tememos a los Quienes. También habrá policías que nos congelarán si nos ven. Pero si les mostramos nuestro aliento, los chamaquitos saldrán corriendo por la pestilencia que desprendemos. Pero para poder entrar a esta habitación necesitamos que sea cierta hora, por lo que buscaremos otro método, como por ejemplo columpiándonos en postes para llegar a lugares más altos. Y tenemos mecánica de quedarnos colgados, que también se agradece mucho. Así que no debemos de hacer nada de ruido para entrar a la siguiente puerta, porque el policía se anda aventando una siestita. Pero al pasar despacito abrimos la puerta de un patadón, donde ahora estaremos en la torre del reloj que marca la cuenta regresiva para Navidad. Aquí dentro intentaremos subir lo más que podamos por el elevador, pero habrá una escotilla cerrada impidiéndonos el paso. Y para suerte nuestra, encontraríamos un disfraz, el cual para podernos vestir debemos ir a las estaciones de teléfono que están afuera. Esas que se parecen a las de París. Nos cambiamos como superhéroes que ya no se dan cuenta que somos el Grinch y dejan de atacarnos. Durante el juego podremos encontrar los planos de nuestros inventos. Encontramos un trozo del plano del lanzahuevos podridos, lo que quiere decir que necesitamos más trozos para poder construirlo. Después de haber roto 100 regalos con el culo, encontraremos un trozo del plano de binoculares, donde debajo estaría la oficina de correos. La abrimos con un patadón y entramos a ver qué podemos encontrar. Aquí estaría una niña que nos perseguiría en todo momento, que no nos dice ni qué quiere. Pero también hay trampas dentro, que si nos detectan, los rayos láser nos regresarán al principio de la habitación. Oye, ¿pero qué haces? Entonces debemos pasar sin cometer ningún error.
y justo enfrente encontraríamos un corazón de piedra, el cual nos hará aguantar más el cansancio, o sea, tendremos más vida. Y es curioso que definan el corazón del Grinch como una piedra dura y gris, ya que según no tiene sentimientos, o más bien para mí, los quienes fueron quien lo hicieron así por verlo como un bicho raro y hacerle tanto bullying de pequeño. Ahora utilizamos al Max para que nos pueda abrir una puerta. Él pasará por unos túneles y nos empezará a correr el tiempo para que podamos llegar dentro, donde aquí podemos desordenar todas las cartas que han enviado los quienes. Vamos a hacer el daño de Navidad. Mandamos al Max de nuevo a un túnel más largo donde nos abre otra puerta y de nuevo a desordenar cartas para los abuelitos. La niña se saca bien de onda pero no hace nada, pero después de hacer esto como 3 veces más, le habla a su papá. Papá Who, ¿puedes ver un momento? Y casualmente entra a la habitación donde estamos y nos descubre, pero no se ve que se haya asustado la chamaca. Escapamos de la oficina de correos y antes de salir encontramos el último trozo del plano de lanzahuevos podridos para poder construirlo. Nos situamos en el chupacopetes para que nos regrese a la casa y podamos crear nuestro invento, donde son necesarios 4 trozos para cada uno. En este caso se encuentran desordenados y tenemos una especie de minijuego donde tenemos que armarlos correctamente en su lugar. No solo moviéndolos, sino también girándolos para que embonen bien. Jalamos la palanquita de la invención y recibimos el arma. Por lo que regresaremos a Villa King con nuestros lanzahuevos. Aquí debemos de vandalizar toda la ciudad aventando la podredumbre en las ventanas de las familias felices. Y hasta podemos quitarle la pintura a los vatos que andan remodelando sus casas, que los sacamos volando. También podemos grafitear los pósters del alcalde Quien y lo dejamos como payaso de elite. Al momento de dejar la última casa toda pestilenta y dejarlos grinchados, pasamos el nivel. ¡Estáis grinchados! Regresamos a Villa Quien para lanzar un huevito sorpresa al reloj, lo que ocasionaría que se cambie la hora y abran el ayuntamiento. Aquí dentro habrán guardias de seguridad, por lo que debemos pasar bien desapercibidos y despacito, sin hacer el mínimo ruido, ya que más adelante encontraríamos un trozo del plano del Grinchcóptero, y en esta misma habitación habría una caja fuerte que al darle un sentón nos daría la herramienta para esculpir. Esta nos serviría más adelante para llegar a la estatua del alcalde, la cual está llena de rayos láser que nos impedirán el paso. Pero como el Grinch brinca como chapulín, nos abrimos paso hacia ella y procedemos a vandalizarla, lo cual no tiene ningún sentido, que al momento de pegarle con el marro del cincel le creemos una falda de la nada. Se supone que le sacaríamos piedra, no que le pongamos. Bellísimo. Nos regresamos a la casa para crear los binoculares y poder espiar a las Quien Ladies. Ya bien equipados, vamos al bosque Quien, donde está todo nevado y por alguna razón hay panales de abeja. Tiramos una y funcionan como una bomba, la cual picotean en este caso a nosotros porque no había nadie más. Más adelante estaría un señor enfrente de un pino, así que le hablamos para que huela nuestro aliento podrido y se seque el árbol mientras el vato se pone a llorar. Seguimos vandalizando a diestra y siniestra, que nos encontramos con una especie de reno oso gigantes que quiere miel, así que le bajamos unas cuantas con nuestros huevos y lo matamos, que solo nos da un regalito para puntos. Encontramos más trozos del plano de trineo y el muelle propulsor para crear nuestros nuevos inventos. Ya con esto, que parece un jetpack, regresamos a Villa Quien para poder abrir la escotilla que estaba cerrada. Así podremos subir con facilidad. Aquí habrá otra especie de puzzle que debemos de mover los engranes para seguir subiendo, la cual nos abrirá una escotilla y la otra nos baja un elevador. Luego tenemos que activar ciertas campanas usando el propulsor para pegarnos un chingadazo en la cabeza y el sonido puede abrir las puertas. Ahora seguiremos vandalizando más casas, pero ahora con las abejas, echándolas por la chimenea para que los quienes salgan corriendo. Y algo gracioso y raro que pasa aquí al momento de entrar a la casa, el Grinch dice eso. Cariño, ya estoy en casa. Hielo, ya estoy en casa. Cariño, ya estoy en casa. Avisándole a su mujer imaginaria que ya está en casa, bien turbio. Además de que no hay nadie, regresamos a la cueva para crear el maravilloso lanzababas, que esta nos servirá para inhabilitar a las abejas y poder obtener las cosas del cofre. Habrán también algunos perros en los niveles que si nos descubren en vez de movernos nos lamberán toda la cara. ¡Sus
mucho pulgoso. Para esto debemos escupirles con la pistola. Pero después el Grinch, por cometer tanto vandalismo y divertirse, le empezaría a rugir la tripa. Abajo le llegan ruidos. Mi estómago, dice, y empieza a pensar. Así que nos dirigiremos al vertedero para que encuentre algo de comer y de paso también materiales para sus próximas invenciones. Aquí dentro me encontraría para mí la mejor animación de electrocutar que he visto en ningún videojuego. Vean nomás qué bien está hecho esto para hacer un juego de la PlayStation 1. Nos meteríamos en la casa de quien parece ser el que cuida el vertedero y le aplicamos tremendo cambio de look cortándole la greña. Para la siguiente misión nos encontraremos que el alcalde está haciendo el evento anual en el lago, lo que no hay mejor lugar para hacer nuestra aparición y grinchear a todo el mundo. Pero para esto inventamos el pulpo escalador, que es como si fuéramos el Dr. Octopus. Nos sirve para subir paredes como insecto. Y en el lago Quien raramente no está nevando para nada, es más tiempo cálido, donde los niños están acampando y el Grinch se emociona porque les lloverá el terror. Aquí molestaremos a los niños asustándolos, luego llenándolos de baba para que salgan corriendo. Y por qué no, también aplastarles con el culo todas sus casitas de acampar, que a lo mejor hay niños durmiendo y los hicimos cuachas. Seguidamente nos negaría el paso del cruce del puente un chamaco miado, ya que solo los scouts pueden pasar. Para podernos infiltrar como uno de ellos, necesitamos ir a la cabaña del encargado que está bien a gusto comiendo. Le soplamos con nuestro fétido aliento para que se enoje y poder empezar la pelea contra él. Mientras nos dispara resorterazos, nosotros lo iremos golpeando para que vaya soltando su ropa. Así es, necesitamos desnudarlo por completo para obtener su traje y que él quede atrapado en la cabeza de un alce. Al momento de ponernos el traje y para ser un maestro de educación física, pasamos el puente sin ningún problema. Que más adelante estaría el alcalde en su habitación durmiendo, pero este sí nos detectaría muy rápido que somos el Grinch y nos tiraría por la borda. Para poder seguir con el plan pintamos al Max de zorrillo, para que pueda enamorar a una zorrillita y que lo persiga, haciendo que el scout que está cuidando la puerta salga corriendo por tanto mal olor. ¡Oye! ¡Ah! Y así poder agujerar todos los barcos de los scouts. Esto es lo más malvado que le he visto hacer. Se supone que van niños en el bote y si se hunden, se ahogan los pobrecitos. Esto sí que está bien pasado de lanza. Después de cometer todos estos actos, el Grinch nos explica por qué todavía siguen los Quien tan felices celebrando, esperando Navidad. ¡Pero tan felices! No lo entiendo. Les he hecho un montón. Así que se le ocurre una tremenda idea, pero para eso tenemos que terminar de crear el trineo, por lo que nos faltan más piezas y debemos de regresar al lago, pero ahora con el invento del submarino, donde este nivel es puro en el agua e ir buscando más piezas. Ya con esto podríamos también crear el Grinchcóptero, que nos permitirá volar por los lugares y subir muy fácilmente para descubrir todo lo que nos hacía falta. Así investigamos el nivel bien facilito, para por fin poder crear el trineo de Navidad. Salimos volando y vamos tras de Santa Claus, quien está aventando todos los regalos para los ciudadanos y nosotros podernos robar la Navidad de una vez por todas. Una vez recolectando todos los regalos, empezaríamos a dispararle a Papá Noel, quien me aguantó muchos huevazos. Pero al final lo derribaríamos y lo dejaríamos ahí ensartado en la nieve. A pesar de la victoria de Grinch, los Quienes se ponen a cantar aún sin tener ningún regalo, y nuestro amigo no lo logra entender, lo que provoca que le empiece a dar un infarto de la nada. ¡Un ataque al corazón! ¡No! O mejor aún, le empieza a crecer el corazón y de la nada se convierte en el más amoroso del mundo, por entender que los regalos no lo es todo en la Navidad. Así que le regresa todos sus obsequios a los niños, que están todos mal modelados, miren nomás la cara. ¿Qué es esto? Así el Grinch se redime y todos los Quienes lo perdonan, convirtiéndose así en la Navidad más feliz de todos los tiempos en Villa Quien. Fin.